Bienvenido a tu canal de Proyectos Únicos, donde las ideas nacen de la necesidad y el trabajo hecho con las propias manos lo cambia todo. Este no es un proyecto cualquiera. Es una historia de resistencia, disciplina y visión a largo plazo. Un terreno vacío, sin maquinaria pesada, sin grandes recursos. Solo una persona y una meta clara: construir su propia casa desde cero. Muchos habrían abandonado en el intento, pero aquí cada día cuenta. En este video verás el proceso completo, desde la preparación del terreno, los primeros cimientos, los errores, los ajustes y cómo, paso a paso, una simple idea se convierte en una casa real. Aquí nada es rápido, nada es fácil, pero todo es posible. Si te gustan los proyectos reales, el trabajo duro y ver cómo algo toma forma desde la nada, suscríbete, porque esto apenas comienza. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver es una prueba de lo que puede lograr una sola persona cuando no se rinde. Todo comienza con un terreno vacío. No hay estructura, no hay materiales organizados, no hay garantías de éxito. Solo espacio y una idea en la mente. Antes de construir, hay que preparar el lugar. El terreno no está listo. Tiene irregularidades, vegetación y zonas que necesitan nivelación. El primer paso es limpiar. Quitar piedras, raíces, restos, todo lo que pueda afectar la base. Este proceso, aunque parece simple, es clave, porque cualquier error aquí se paga más adelante. Después de limpiar, comienza la nivelación. Cada centímetro importa. Una base mal nivelada puede comprometer toda la estructura. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo físico. Día tras día el terreno va cambiando. Poco a poco el espacio empieza a tomar forma. Con el terreno listo, llega uno de los momentos más importantes: los cimientos. Aquí no hay margen de error. Se marcan las dimensiones de la casa. Se definen los límites. Cada medida debe ser precisa. Luego comienza la excavación. Manual, lenta, exigente. El suelo se abre y con él nace la base de todo el proyecto. Se colocan refuerzos. Se preparan estructuras internas. Y finalmente se vierte el concreto. Este momento es crucial, porque lo que no se vea es lo que más sostiene. Con los cimientos secos empieza a levantarse la estructura, bloque por bloque, línea por línea. Aquí es donde el proyecto empieza a ser visible. Ya no es solo una idea, ahora es algo real. Las paredes comienzan a subir, pero no todo es perfecto. Hay ajustes, errores en alineación, correcciones necesarias, y eso es parte del proceso, porque construir solo no es solo trabajar, es aprender mientras lo haces. El siguiente paso es reforzar la estructura. Columnas, soportes, uniones clave. Todo debe ser sólido, porque la casa no solo debe verse bien, debe resistir el tiempo. Cada elemento tiene una función. Nada está ahí por casualidad. Luego llega uno de los momentos más desafiantes: el techo. Trabajar en altura, sin ayuda, cambia completamente la dinámica. Se instalan vigas, se ajustan estructuras, se asegura cada punto. El riesgo es mayor, el esfuerzo también. Pero poco a poco la casa comienza a cerrarse. Ya no es solo una estructura abierta, empieza a sentirse como un hogar. Con la estructura principal lista, comienza el trabajo de detalles. Instalaciones básicas, espacios internos, divisiones. Aquí es donde el proyecto cambia de ser construcción a ser habitable. Se definen habitaciones, se ajustan espacios. Todo empieza a tener sentido, pero no todo sale perfecto. Hay errores, materiales que no encajan, decisiones que deben corregirse. Y eso es lo que hace este proyecto real. No es una construcción perfecta, es una construcción humana. Cada fallo enseña algo. Cada ajuste mejora el resultado. Los días pasan. No son pocos, son cientos. Trabajo constante, sin atajos, sin descanso real. 500 días no son solo tiempo, son disciplina, son constancia.
Son decisiones diarias de no rendirse. Con el tiempo, la casa empieza a transformarse. Ya no es una obra en proceso. Empieza a verse terminada. Se añaden acabados. Se mejoran detalles. Se pulen imperfecciones. Cada pequeño cambio marca una gran diferencia. Finalmente, llega el resultado. Una casa, construida desde cero, por una sola persona, sin grandes equipos, sin maquinaria compleja, solo con esfuerzo, aprendizaje y determinación. Pero más allá de la casa, lo que realmente se construyó fue algo más grande. Experiencia, resistencia, confianza, porque este proyecto demuestra algo muy claro. No necesitas tener todo resuelto para empezar, solo necesitas empezar. Y así termina este proceso. 500 días después, la idea inicial ya no existe. Ahora es una realidad, una prueba de que, con tiempo y esfuerzo, lo imposible se vuelve posible.